Hola, bienvenidos al nuevo canal Era Books. En este canal voy a subir audiolibros para que puedan escuchar historias en cualquier momento. El primer libro con el que empezaremos va a ser Kitchen de Banana Yoshimoto. Espero que les guste este formato. Si tienen sugerencias, pónganlo en los comentarios, los estaré leyendo. Y pues hoy será la primer parte del libro, unas 20 páginas por ahí. Banana Yoshimoto. Kitchen. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan, aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida. Si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasiente y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada, suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina. Antes de que me acogiera la familia Tanabe, dormía siempre en la cocina. Una noche en que no podía conciliar el sueño, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta, al amanecer, de que donde mejor podía dormir era junto a la nevera. Yo, Mikage Sakurai, soy huérfana. Mis padres murieron jóvenes. Me criaron mis abuelos. Mi abuelo murió en la época de mi ingreso en la escuela secundaria. Desde entonces, vivíamos solas mi abuela y yo. Hace poco murió mi abuela inesperadamente. Me asusté. La familia, esta familia que realmente he tenido, fue reduciéndose poco a poco a lo largo de los años. Y ahora, cuando recuerdo que estoy aquí sola, todo lo que tengo ante los ojos me parece irreal. Ahora, en la habitación en la que nací y crecí, me sorprende ver que el tiempo ha pasado y que estoy sola. Como en la ciencia ficción, es la oscuridad del universo. Después del entierro estuve como ausente 3 días. Yo arrastraba suavemente un sueño, tranquilo que acompañaba una tristeza inmensa sin hacerme apenas derramar lágrimas, y extendí el futón, en la cocina, que brillaba en silencio. Como Linus, dormí envuelta en una manta. El zumbido de la nevera me protegía de los pensamientos de soledad. Allí, la noche, larga, pasó bastante sosegada y llegó la mañana. Solo quería dormir bajo las estrellas. Solo quería despertarme con la luz de la mañana. Todo lo demás simplemente fue pasando despacio. Pero yo no podía seguir así. La realidad es dura. Mi abuela me había dejado algún dinero, pero el apartamento era demasiado grande para una persona sola y tenía que buscar otro. ¿Qué remedio? Compré una revista de apartamentos de alquiler y la hojeé, pero al ver uno tras otro tantos apartamentos parecidos me mareé. Una mudanza es un trabajo pesado, hace falta fuerza. No me sentía bien. Tumbada día y noche en la cocina, tenía el cuerpo entumecido, y tampoco me importaba aclarar mis ideas. Total, para ir a ver apartamentos, trasladarme, solicitar el teléfono. Enumerando todas las dificultades que se me ocurrían, me desanimaba y me pasaba los días sin hacer nada. Fue entonces, lo recuerdo muy bien, cuando él vino como un milagro caído del cielo. Ding dong, el timbre sonó inesperadamente. Era una tarde de primavera un poco nublada. Harta ya de hojear revistas de apartamentos, estaba empaquetándolas con una cuerda. De todos modos tenía que mudarme. Salí corriendo atolondrada con una especie de camisón y sin pensar, descorrí el cerrojo, abrí la puerta. No era un ladrón, por suerte. Y allí estaba, Yuichi Tanabe. Te agradezco lo del otro día, dije. Era un chico muy amable, un año menor que yo. Me ayudó mucho el día del funeral. Me dijo que estudiaba en la misma universidad que yo. En aquella época yo no iba mucho por clase. No tiene importancia, dijo. ¿Has decidido ya dónde vas a vivir? No, aún no, y sonreí. Me lo imaginaba. ¿Por qué no entras? ¿Te apetece un té? No, ahora tengo prisa, sonrió. He pasado un momento a decirte solo una cosa. Lo he estado hablando con mi madre. ¿Quieres vivir una temporada en casa? ¿Qué? Dije. De todos modos, pásate por casa esta noche alrededor de las 7. Mira, te he hecho un plan. Sí, cogí el papel, confusa. Bueno, entonces hasta luego. A mi madre y a mí nos encantaría que vinieras, Mikage. Sonrió. Como su expresión era alegre, me quedé mirándolo fijamente a los ojos, allí de pie en el recibidor que tan acostumbrada estaba a ver. También era porque había dicho mi nombre inesperadamente. Bueno, sí, iré a veros, sea como sea. Por un momento me había tentado su ofrecimiento. Su actitud, muy serena, me hacía confiar en él,
En la oscuridad que se cerraba delante de mis ojos se veía un camino seguro que brillaba con una luz blanca. Por eso había hablado así. Hasta luego, dijo sonriendo y se fue. Hasta el entierro de mi abuela apenas lo conocía. Aquel día, cuando Yuichi Tanabe vino, me pregunté, de verdad, si no había sido el amante de mi abuela. Mientras quemaba incienso, le habían temblado las manos y cerró los ojos llorosos. Al mirar la fotografía de mi abuela, volvió a derramar lágrimas. Parecía tan triste que, por un momento, pensé que quería a mi abuela más que yo. Enjugándose las lágrimas con un pañuelo, había dicho, déjame que te ayude. Y me ayudó mucho, Yuichi Tanabe. Debía de estar aturdida porque me costó recordar cuando había oído a mi abuela decir aquel nombre. Trabajaba en la floristería a la que mi abuela solía ir. Recuerdo que decía a menudo, hay un chico muy amable, Yuichi Tanabe. Hoy también. A mi abuela le gustaban mucho las flores y nunca dejó de poner un ramo en la cocina. Por eso iba a la floristería 2 veces por semana. Pensándolo bien, creo que él vino una vez a casa, detrás de mi abuela llevando una planta en los brazos. Era guapo, de brazos y piernas largos. Yo no lo conocía, pero estaba segura de haberlo visto en la tienda trabajando con verdadera pasión. Después, cuando al fin lo conocí, pensé que transmitía una sensación de aislamiento. No sé por qué. Aunque su forma de ser y de hablar eran dulces, me pareció que estaba solo. En fin, lo conocía tan poco que para mí era un perfecto extraño. Aquella noche llovía. Fui andando, con el plano en la noche brumosa de primavera mientras una lluvia tibia envolvía las calles. La familia Tanabe vivía justo enfrente a mi casa, pero entre su casa y la mía estaba el parque central. Al atravesarlo, casi me ahogó el aroma del verdor de la noche. Caminé chapoteando por el arco iris reflejado en el camino brillante y mojado. Sinceramente me dirigí a casa de los Tanabe solo porque me habían invitado. No pensaba en nada. Cuando levanté los ojos y vi lo alto que estaba el 10.º piso, pensé que seguramente desde su casa habría una vista nocturna preciosa. Salí del ascensor, avancé por el pasillo en el que mis pasos resonaban demasiado. Al apretar el timbre, Yuichi abrió la puerta. Bienvenida, dijo. Hola, dije y entré en una habitación bastante extraña. Lo primero que atrajo mi mirada fue un enorme sofá que dominaba el salón junto a la cocina, de espaldas a los estantes donde se alineaban ollas y potes. En vez de la mesa y la alfombra estaba el sofá. Era un sofá tapizado en beige, como para un anuncio publicitario, como para que se sentara toda una familia a ver la televisión, como para que enfrente a él se tumbara un perro demasiado grande para una casa japonesa. Realmente era un sofá magnífico. A través de un gran ventanal se veía la terraza, tan llena de plantas en macetas y jardineras que parecía una jungla. Toda la casa estaba llena de flores. Por todas partes había jarrones, todos diferentes, llenos de flores. Mi madre ha dicho que se escaparía un rato del bar. Mientras, si quieres puedes mirar la casa. ¿Quieres que te la enseñe? ¿En qué te fijas tú? Dijo Yuichi sirviendo el té. ¿Para qué? Dije desde el blando sofá. Para juzgar la casa y a los que viven en ella, dicen que se puede conocer a la gente viendo su lavabo. Hablaba con sosiego, sonriendo débilmente. En la cocina, dije. Ah, sí, aquí está. Puedes mirar lo que quieras, dijo él. Fui dando vueltas, mirándolo todo con atención detrás de Yuichi que preparaba té. La alfombra sobre el parque reluciente era suave, las zapatillas de Yuichi de buena calidad, los cachorros de cocina justo los necesarios y muy usados estaban colgados en fila, ordenadamente. Junto a una sartén plateada había un cuchillo de pelar alemán que también yo tenía en casa. Mi abuela, que era muy perezosa, estaba encantada con lo fácil que resultaba pelar con él las verduras. El pequeño fluorescente iluminaba los vasos de cristal brillantes y los cacharros que aguardaban silenciosamente su turno. Estos objetos, a pesar de no ser uniformes, tenían una elegancia extraña. También había utensilios para algún uso específico, como los tazones, la fuente para gratinar, bandejas gigantescas, jarras de cerveza con tapa. No sé por qué, pero era fantástico que estuvieran ahí todas estas cosas. También había una nevera pequeña. Yuichi me dijo que podía abrirla, y, cuando lo hice, vi que estaba muy bien ordenada, sin sobras de comida. Asintiendo con la cabeza, di unas vueltas mirándolo todo. Era una buena cocina, me enamoré solo con verla. Cuando volví a sentarme en el sofá, me trajo un té caliente. Estar frente a alguien que apenas conocía y en su casa me hizo sentir que no tenía nadie en el mundo. Veía mi imagen reflejada en el gran cristal en el que la noche iba difuminando cada vez más el paisaje nocturno mojado por la lluvia. No había nadie en el mundo de mi misma sangre, y así me era posible ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era magnífico. Hace poco palpé por primera vez con mis manos y con mis ojos un mundo amplio, una oscuridad profunda y un goce y una soledad sin fin. Me parece que hasta ahora he estado mirando el mundo con un ojo cerrado. ¿Por qué me has dicho que viniera? Pregunté.
He pensado que estarías pasando un mal momento, dijo amablemente entrecerrando los ojos. Tu abuela siempre había sido muy cariñosa conmigo y en casa, como ves, nos sobra sitio, así que no hay problema. Además, ¿no tienes que marcharte de ahí ya? Sí, el dueño ha sido muy amable y me ha dado más tiempo para mudarme. Entonces, ¿por qué no vienes? Dijo como si eso fuera lo más natural. Su actitud, nunca muy fría, nunca muy cálida, me confortaba. No sé por qué, pero había algo en él que me punzaba el corazón y me hacía llorar. Entonces la puerta se abrió y entró, corriendo y casi sin aliento, una mujer muy hermosa. Me sorprendió y abrí los ojos. Ya no era joven, pero era realmente hermosa. Por el espeso maquillaje y el vestido tan poco apropiado para llevar un día corriente, comprendí que trabajaba en un local nocturno. Es Mikage Sakurai, le dijo Yuichi al presentarme. Ella, jadeando, con una voz un poco ronca, dijo. Encantada, sonrió. Soy la madre de Yuichi. Me llamo Eriko. Su madre estaba tan sorprendida que no podía apartar los ojos de ella. Llevaba el pelo suelto hasta los hombros, los ojos eran rasgados, profundos y brillantes, los labios bonitos, la nariz recta, y, además, todo su cuerpo emanaba una luz muy viva, como un latido de vida. No parecía un ser humano. Nunca había visto a nadie como ella. Mirándola con una fijeza casi impertinente, dije, mucho gusto, y le devolví la sonrisa. Te quedarás, ¿verdad? Dijo cariñosamente y luego, volviéndose hacia Yuichi, no podía escaparme. He dicho que iba al lavabo y he venido corriendo. Convence a Mikage para que se quede. Por la mañana tendré más tiempo. Dijo inquieta y haciendo ondear su vestido rojo, corrió hacia el recibidor. ¿Te llevo en coche? Le preguntó Yuichi. Siento haberle causado tantas molestias, dije yo. En absoluto, no esperaba que precisamente hoy se llenara el bar, así que eres tú quien debe perdonarme. Entonces mañana, ¿verdad? Iba corriendo de un sitio a otro con sus tacones altos. Yuichi dijo, espérame viendo la tele, haz lo que quieras. Salió corriendo tras ella y yo me quedé allí asombrado. Mirándola bien, tiene las arrugas propias de su edad y los dientes no son perfectos. Sentí que esta era la parte de ella que me parecía más humana. Sin embargo, era una mujer magnífica. Hacía que quisiera verla de nuevo. En mi corazón, una luz tibia brillaba suavemente con los restos de su imagen, y comprendí que eso era la fascinación. Como Ellen cuando descubrió el agua. Las palabras explotaron, frescas ante mis ojos. No estaba exagerando, tanta había sido la sorpresa que me había producido el encuentro. Yuichi volvió al poco jugueteando con las llaves. Si no tenía más de 10 minutos, hubiera bastado una llamada, ¿no crees? Dijo quitándose los zapatos. Yo, sin moverme del sofá, dije, sí. Mi madre te ha dejado boca abierta, ¿eh? Dijo. Sí, es que es tan guapa. Respondí con franqueza. Sí, mucho. Yuichi se acercó sonriendo y se sentó en el suelo frente a mí. Se ha hecho la cirugía estética, dijo. ¿Ah, sí? Dije, fingiendo naturalidad. He pensado que no os parecíais. ¿Te has dado cuenta? Continuó de una forma increíblemente extraña. Es un hombre. Esta vez no siguió hablando. Yo, con los ojos muy abiertos, lo miraba en silencio. Si aún pensaba que no tardaría en decirme que era una broma, aquellos dedos delgados, aquellos gestos, la manera de andar. Contuve el aliento recordando aquella cara tan hermosa y esperé, pero Yuichi parecía estar simplemente contento. Pero, abrí la boca. Entonces, ¿no es tu madre como dices? Tú, en mi lugar, ¿la llamarías padre? Dijo tranquilamente. En realidad no podía pensar en eso. Su respuesta era lógica. ¿Eriko es su verdadero nombre? No, es falso. El verdadero es Yuji, me parece. Sentí como si todo ante mí fuera blanquísimo. Después logré serenarme y entrar en la conversación. Pregunté. Entonces, ¿quién es tu verdadera madre? Hace tiempo ella era un hombre, dijo, cuando era joven. Entonces estaba casado y su mujer era mi verdadera madre. ¿Qué clase de persona debía de ser? Dije sin poder adivinarlo. Ni yo mismo lo recuerdo. Era muy pequeño cuando murió, pero tengo una foto. ¿Quieres verla? Sí. Moví la cabeza afirmativamente y él, sin levantarse, deslizó fuera de su cartera de mano un billetero, sacó una fotografía antigua y me la dio. Era una cara difícil de describir, pelo corto, ojos y narices pequeños. Producía una sensación extraña. Era una mujer de edad indefinida y, como yo continuaba callada, Yuichi dijo, debía de ser una persona muy extraña, y yo sonreí incómoda. Los padres de mi madre, la de la foto, acogieron a Érico cuando era pequeño, bajo no sé qué circunstancias. Ellos crecieron juntos. Incluso cuando Érico era un hombre, era muy guapo y tenía mucho éxito. Yuichi sonrió y miró la fotografía. No sé por qué, pero tiene una cara muy rara.
Él estaba obsesivamente enamorado de mi madre, así que huyeron juntos, abandonando la casa de los padres. Yo asentí con la cabeza. Cuando murió mi madre, Érico dejó el trabajo. Me tenía a mí y yo aún era pequeño. Se estuvo preguntando qué debía hacer en su situación. Fue entonces cuando decidió convertirse en mujer. Además, se dijo que ya nunca amaría a nadie. Al parecer, antes de ser mujer, era taciturno. Odia las cosas incompletas. Así que se operó la cara, el cuerpo, y con el dinero que le quedó abrió un bar, de esos. Y me crió ella sola, una mujer sola, si puede llamarse así. Sonrió. Qué vida tan increíble, ¿no crees? Dije. ¿Y aún sigue viviendo? Dijo Yuichi. No sabía si podía confiar en ellos o si aún me ocultaban algo. Cuanto más escuchaba, menos se comprendía. Pero yo creía en la cocina. Además, ellos, pese a ser tan distintos entre sí, tenían puntos en común. Aquellas caras sonrientes brillaban como si fuesen Buda. Yo pensé que aquello me gustaba. Mañana por la mañana no voy a estar en casa, pero coge lo que quieras, dijo Yuichi con cara de sueño mientras me enseñaba cómo funcionaba la ducha y dónde estaban las toallas, llevando una manta y un pijama entre los brazos. Después de oír su historia extraordinaria, y sin pensar todavía con demasiada claridad, mirando un video con Yuichi y hablando de la floristería de mi abuela, el tiempo pasó con rapidez. Era ya la 1 de la madrugada. El sofá era muy cómodo. Era tan amplio y mullido que una vez te sentabas en él ya no podías levantarte. Tu madre, empecé a decir. ¿No será que vio el sofá en la sección de muebles, se sentó, encaprichó de él y acabó comprándolo? Premio, dijo. Ella vive solo para sus caprichos. Sin embargo, creo que es fabuloso tener la capacidad de satisfacerlos. Tienes razón, dije. Bien, de momento el sofá es tuyo. Será tu cama. Realmente no está mal que sirva para algo. Yo, dije tímidamente. ¿Puedo dormir aquí? ¿De verdad? Sí, dijo resuelto. Es un honor, dije. Después de explicármelo todo por encima, me dio las buenas noches y volvió a su habitación. También yo tenía sueño. Mientras me bañaba en una casa que no era la mía, con el agua caliente desapareció el cansancio que arrastraba desde hacía semanas, y me pregunté qué estaba haciendo. Me puse el pijama que me había dejado y salí al salón silencioso. Descalza fui a ver la cocina de nuevo. Efectivamente, era una buena cocina. Y luego, al llegar junto al sofá, mi cama aquella noche, apagué la luz. Junto a la ventana, las plantas resaltaban en la luz tenue y respiraban en silencio, enmarcadas por la magnífica vista nocturna del 10.º piso. El paisaje en la noche, tras la lluvia, relucía en el aire transparente lleno de humedad y brillaba de una manera magnífica. Arropada entre las mantas, pensé que era divertido dormir, también aquella noche, al lado de la cocina y sonreí. Pero no había soledad, quizá porque esperaba algo, quizá porque estaba esperando tan solo una cama donde poder olvidar por un instante las cosas que habían sucedido hasta entonces, las que vendrían después. Al tener a alguien cerca, la soledad es más cruel. Pero había una cocina, plantas, había otras personas bajo el mismo techo. Paz y... Es better. Si esto es better. Me sosegué y me dormí. Desperté con el ruido del agua. Era una mañana resplandeciente. Cuando me levanté medio dormida, la señora Eriko estaba allí, en la cocina de espaldas. Su vestido, comparado con el del día anterior, era discreto, y dijo, Hola. Al volverse, su rostro era todavía más deslumbrante y me desperté de golpe. Buenos días. Se incorporó, abrió la nevera y puso cara de apuro. Me miró y dijo, A estas horas siempre estoy durmiendo aún, pero hoy tengo hambre. No sé por qué. Pero en esta casa no hay nada. Podríamos pedir que nos trajeran algo. ¿Qué te apetece? Dijo. Me levanté. ¿Hago algo? Dije. ¿En serio? Dijo y añadió con aire dubitativo. Tan dormida. ¿Vas a poder sostener el cuchillo? No hay problema. La habitación estaba tan llena de luz como un solario. El cielo azul pastel inmenso resplandecía y lo llenaba todo. Se me iba aclarando la vista con la alegría de moverme por aquella cocina que tanto me gustaba y, de repente, me acordé de que ella era un hombre. La miré de manera inconsciente. Un déjà vu como una tempestad me azotó. En la luz, dentro del chorro de luz de la mañana brillante, ella, que había traído así hacia sí un cojín y estaba mirando la tele tendida en el suelo de aquella habitación polvorienta con olor a madera, ella era magnífica, inolvidable. Érico comía contenta los huevos y el arroz que yo había preparado, junto con la ensalada de pepino. A mediodía llegan desde fuera, con una jovialidad casi primaveral, las voces de unos niños que están jugando en el jardín del bloque. Junto a la ventana, las plantas brillan de verde frescor enmarcadas por la dulce luz del sol, y a lo lejos unas nubecillas se deslizan lentamente por el cielo claro. Era un mediodía tibio y apacible.
Me parecía extraño estar desayunando tan tarde con un desconocido, y esa era una escena que hasta ayer no hubiera podido ni imaginar. Como no había mesa, pusimos las cosas directamente en el suelo y comimos. El sol atravesaba el vaso y el color verde del té japonés frío temblaba reflejándose en el suelo. Yuichi ya me había dicho, dijo Eriko tras mirarme con fijeza, que te parecías a Non-chan, pero es que realmente te pareces. ¿Quién es Non-chan? Un perrito. Ah, un perrito. Los ojos, el pelo. Ayer cuando te vi por primera vez casi suelto una carcajada, de verdad. Ah, sí, y pensé, no creo que sea el caso, pero espero que no se trate de un San Bernardo o de algo parecido. Cuando murió Non-chan, Yuichi no podía tragar ni un bocado. Por eso no puede ser indiferente a lo que te sucede. Pero lo que no sé decirte es qué clase de simpatía siente por ti. Se rió con una risilla sofocada. Creo que es de agradecer, dije yo. Parece que tu abuela le tenía mucho cariño, ¿verdad? Sí, mi abuela quería mucho a Yuichi. Este chico. Yo estaba ocupada y no estuve muy pendiente de su educación, así que he fallado. ¿Fallado? Me reí. Eso es, dijo con una sonrisa muy propia de una madre. Tiene emociones disparatadas y en su relación con la gente es un poco frío. Muchas veces no actúa como es debido, pero yo quería que fuese cariñoso, ¿sabes? Me fijé solo en eso. Y es un chico realmente cariñoso. Sí, entiendo. Tú también lo eres. Ella, que en realidad era él, estaba sonriendo. Su cara se parecía al rostro sonriente y apocado de los homosexuales de Nueva York, que había visto a menudo en la tele. Pero ella era demasiado fuerte para eso. Su gran encanto brillaba y le había conducido hasta donde estaba ahora. Me doy cuenta de que no han podido detenerla, ni su esposa muerta, ni su hijo, ni siquiera ella misma. Llevaba todo esto consigo y una soledad silenciosa le impregnaba. Mientras comía pepino dijo. Ya sé que mucha gente lo dice solo por decir, pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Estoy convencida de que eres una buena chica y me alegro sinceramente. No tener a dónde ir cuando te sientes desgraciado es duro. Te lo ruego, aprovéchalo sin ningún reparo, ¿de acuerdo? Insistió mirándome a los ojos. Naturalmente, pagaré el alquiler. Algo me oprimía el pecho y hablé con desesperación. Déjame dormir aquí hasta que encuentre un lugar para vivir. Érico sonrió. Claro, no debes despreocuparte en absoluto, y puedes hacer arroz hervido de vez en cuando. Es mucho más sabroso que el de Yuichi, dijo. Vivir con un anciano es terriblemente inseguro. Cuanto mejor se encontraba mi abuela, más incierto era. En realidad, cuando estaba con ella, nunca lo había pensado e intentaba vivir feliz, pero ahora, al mirar atrás, tenía que pensar. Yo siempre, en cualquier momento, cuando pensaba, mi abuela puede morir, tenía miedo. Cuando llegaba a casa, mi abuela salía de la habitación de estilo japonés donde estaba el televisor y decía, ya has llegado. Cuando era tarde, antes de volver, siempre compraba un pastel. Ella nunca se enfadaba si le decía que dormiría afuera ni por ninguna otra razón. Era una abuela maravillosa. Mientras veíamos la tele comíamos pastel, a veces con café, a veces con té japonés, y pasábamos el rato antes de acostarnos. En la habitación de mi abuela, que no había cambiado desde mi niñez, hablábamos, por hablar, de chismes, de espectáculos y de las cosas del día. Me parece que también me había contado cosas de Yuichi. Por más enamorada que yo estuviera, o aunque hubiese bebido sake y estuviese borracha, siempre, en el fondo de mi corazón, me preocupaba por ella, mi única familia. Por más jovial que fuera la convivencia entre la niña y la anciana, fui consciente bastante pronto, aunque nadie me lo hubiera explicado, de que un silencio escalofriante que se respiraba en los rincones iba llenándolo todo, y de que había un vacío que no se podía llenar. A Yuichi creo que le había sucedido lo mismo. En este camino escarpado, realmente oscuro y solitario, me daba cuenta de que la única salida era hacer algo brillante. Me habían criado con amor, pero siempre me había sentido solo. Alguna vez, sin falta, todos iremos dispersándonos en la oscuridad del tiempo y desapareceremos. Voy andando con el aire de haber aprendido todo esto con mi propio cuerpo. El comportamiento de Yuichi conmigo puede ser natural, y por esta razón empecé a llevar una vida de parásito. Me permití estar sin hacer nada hasta que llegó mayo. Así disfruté cada día como si estuviera en el paraíso. Iba, por supuesto, todos los días a mi trabajo de media jornada y después limpiando, mirando la tele y haciendo pasteles. Llevaba la vida de una ama de casa. Poco a poco fueron entrando la luz y el aire en mi corazón y esto me hizo muy feliz. Yuichi, las clases y el trabajo, Érico, el bar de noche. Por eso casi nunca nos reuníamos todos. Al principio no estaba acostumbrado a dormir en un sitio de vida tan liberal, pero decidí ordenar mis cosas poco a poco, y pronto me habitué. A pesar de que era muy engorroso ir y venir de casa de los Tanabe a mi antiguo hogar,
Quería tanto el sofá de la casa de los Tanabe como la cocina. Allí se podía saborear el sueño, oyendo la respiración de las plantas y sintiendo el paisaje nocturno al otro lado de las cortinas. Me dormí al instante. No podía desear nada más y era feliz. Siempre ha sido así. Nunca me he movido hasta llegar al límite. También entonces, cuando estaba en un momento realmente desesperado, apareció alguien y me ofreció una cama caliente. Y eso, exista o no, se lo agradecía a Dios de corazón. Un día volví a mi antigua casa para ordenar algunos paquetes que aún quedaban. Eso sería todo para el primer capítulo de este canal. Trataré de subir videos una vez por semana. Este libro creo que va a tener 5 partes. Ojalá les guste. Escucho sus comentarios. Leo sus comentarios en los comentarios de YouTube. Y hasta la próxima.